Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Enigmas ocultos. Misterios del universo. Leyendas espeluznantes. ¿Te atreves a descubrirlo? Todo esto y mucho más en Misterioso Universo en la Red, presentado por Víctor Pérez. Encuéntralo cada semana en tu plataforma de podcast favorita. ¿Estás preparado? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una semana más a Misterioso Universo en la Red. En el programa de hoy tendremos la continuación de uno de los libros más sorprendentes del mundo, donde se revelan los secretos de personajes en el anonimato, o más bien, delincuentes ocultos ante la ley, quienes manejan al mundo a su antojo, cuyo poder es tan grande y tan enorme que si alguien conociera alguno de sus secretos podría perder la vida. Si alguna vez has leído el libro La Última Bala, es posible que te hayas quedado con ganas de saber más. En esta entrega, llamada Muerte en Medellín, hablará de una historia real llena de mentiras financieras, de acción, de magia y caos. Nuestro invitado, Juan José Revenga, nos abrirá la ventana hacia el lado oscuro donde las reglas no existen. En la noticia del misterio con Javier conoceremos un impactante fenómeno. El planeta Tierra tiene latidos, sí, como estáis escuchando, es como si fuera un ser viviente. ¿Cómo lo lograron descubrir? ¿Esta noticia podría cambiar para siempre nuestra manera de tratar el planeta? Descubre estas respuestas en unos pocos minutos. Por otro lado, tenemos dos noticias también sobre el misterio. En la primera descubriremos la tecnología que nos llevó hasta la Luna, pues es muy conocido que hay muchas personas que todavía siguen dudando de si verdaderamente fuimos hasta nuestro satélite, y tal vez esta explicación podría hacernos reflexionar sobre la verdad de la NASA y de la superficie lunar. Y la segunda noticia de la que nos hablará Javier hablará sobre el caso del extraño brillo de la estrella llamada Betelgeuse, donde se pensaba que podía estallar como una supernova, pero los científicos por fin han logrado descifrar este gran enigma. Y por último, Javier nos va a hablar de unos avances científicos en los cuales han concluido que la etanolamina es la pieza clave para descifrar el origen de la vida. ¿Romperá esto con las otras teorías, incluyendo la de la evolución? Al parecer, una verdad está a punto de estallar y moverá todas las ramas del conocimiento. No te pierdas las noticias del misterio de Javier porque hoy vienen muy candentes. Y para dar cerrojazo al programa, nuestra amiga Verónica Cano nos trae hoy una historia que podría helarle la sangre a cualquier persona. Este es el caso de Chicalito, un adorable profesor que devoraba a sus víctimas para tener paz mental. También violó y asesinó salvajemente a cerca de 53 personas, donde la mayoría eran niños y adolescentes. Sin duda, este hombre es el peor asesino en serie de la antigua Unión Soviética. Ponte cómodo y súbele el volumen a tus auriculares. Empezamos a escudriñar nuestro mundo y todos los misterios del universo. Quédate, que aquí comienza esta gran aventura. Esto es Misterioso Universo en la Red. La producción, el tráfico y el uso indebido de las drogas ha alcanzado una magnitud enorme en todo el mundo. En Colombia, el problema ha adquirido connotaciones muy particulares ya que es el mayor traficante de cocaína.
El narcotráfico ejerce su poder para penetrar en las estructuras de la sociedad civil y para intervenir en las redes de tomas de decisiones y para controlar parte de los territorios nacionales. Y además usa su fuerza a través de grupos paramilitares para desestabilizar los estados e imponer sus propias leyes y valores, violando los derechos humanos y poniendo en peligro la permanencia del sistema democrático, si es que realmente se le puede llamar democracia. Hoy nos hemos traído a una persona que está más que acostumbrada a mirar y desafiar a la propia muerte. Juan José Revenga nos hablará de su último libro titulado Muerte en Medellín, de la editorial Luciérnaga. Hola Juanjo, bienvenido nuevamente por Misterioso Universo en la Red. Hola Víctor, encantado de estar contigo nuevamente. Muy bien, bueno, pues voy a recordar un poquito tu historia y empezamos ya con el libro. Juanjo ha sido corresponsal de guerra en Nicaragua, también en la antigua Unión Soviética, en Yugoslavia, también se ha introducido en las mismísimas entrañas del narcotráfico, como hoy vamos a comprobar, y con todo esto aún le quedan ganas de seguir metiéndose en la boca del lobo. Juanjo, ¿realmente concibes una vida sin peligros, una vida sin miedos? Hombre, pues la verdad es que no es que te llame, es que se necesita al final para vivir las cosas nuevas y los retos, sobre todo los retos de encontrar algo o alguien dice no vuelvo a la de siempre, como dice Corbin, ¿no? Realmente que es mi alter ego en los libros, porque hay cosas que no se pueden contar en primera persona. Como dice él, no vuelvo a estas, ¿no? No vuelvo a meterme en otra de estas hasta que vuelves, estás en casa y al final estás desubicado en casa y fuera, con lo cual siempre tienes que estar metido en el lío, que es lo que realmente te da la vida, ¿no? Así es. Bueno, pues como comentas, ¿no? O sea, Richard Corbin es un personaje muy inquieto porque no, como ya estuvo aquí con nosotros, ¿no? Con La Última Bala, parece ser que no tuvo suficiente. Allí en La Última Bala se metió de lleno en las entrañas del narcotráfico y nos hablaba de cómo se blanqueaba el dinero. Y en esta ocasión, ¿hasta dónde ha llegado Richard Corbin en esta nueva entrega llamada Muerte en Medellín? Eso sí, Juanjo, sin entrar en mucho detalle todavía. Hombre, pues ahí trata de la realidad del mundo en el que vivimos, ¿no? De los instrumentos financieros, de los traficantes, los delincuentes, los criminales, que al fin y al cabo son los que manejan el mundo. De eso trata. Es una historia real en la cual veremos muchas cosas que nos parecerán increíbles. Pero aquí, en este libro, hay un 95% que es verdad y un 5% es lo único que está novelado para cuando vengan preguntando, porque siempre vienen preguntando. Cuando ven esos datos y ven esos nombres, siempre se viene preguntando. Pero es una historia real del mundo que nos rodea, cómo lo manejan y cómo nos manejan en una trama de aventuras que tú lo has visto, lo has leído, que te la lees sola y te la bebes porque es trepidante. Desde luego que sí. Mira, te puedo decir que me ha durado 3-4 días y estamos hablando de un libro, recuerdo, de 200, casi 300 y algo hojas, me parece, ¿no? 340, sí, 340 ¿ves? Tiene. Pues en 3-4 días me lo he bebido, como bien dices, sí. Y se me ha hecho corto, la verdad. ¿Te has guardado todavía cosillas para quizás una tercera parte? Sí, porque estamos en lo de siempre, estamos en los personajes, porque los personajes son reales totalmente con los nombres cambiados y estos personajes te llevan a otros. Y cuando te parece increíble y que no puede ser esto, que no puede llegar a tal el nivel ya que podemos llamar hasta de indignidad, ¿no? Tanto por los delincuentes de la escuadra de la pistola en la cintura como los de la corbata, ¿no? Los de la banca. Te dices, no puede haber más. Ves que no hay límites y te vuelven a presentar a más gente que todavía están en otras operaciones por encima de las que estamos hablando. Es un mundo en el cual el robo y la desfachatez no tiene un listón donde van a tropezar alguna vez. No, van a estar, esto es hasta el final. Bueno, pues mira, me viene genial que hayas mencionado a ese personaje, ¿no? Que tiene la pistola en la cintura y a ese otro personaje que está trajeado en un banco, porque yo me pregunto una cosa, ¿quién crees que puede ser más peligroso o quizás más malo? ¿El personaje que va trajeado al frente de un banco o el personaje que porta un arma a la vista de la gente?
Hombre, pues aquí estamos, en este libro nos cuesta diferenciar quiénes son los buenos o los malos. Y al final te das cuenta que ninguno de los dos, porque los dos trabajan siempre de la mano. Los dos trabajan de la mano para poder tener un negocio de este nivel, de esas cantidades, que estamos hablando de miles de millones de dólares, muchas veces en cuentas. Para poder mantener vivo eso, tienen que estar pringados absolutamente todos. Eso me lo dijo una vez cuando escribí Brigada Criminal, me lo dijo Pepe Amedo. Me dijo, ¿tú crees que podía haber existido el GAL si hasta el estamento más alto del gobierno no estuviera pringado? Habríamos caído en 10 minutos. Si no estuviera autorizado absolutamente por todos. Pues esto es exactamente igual. ¿Tú crees que esta economía, estas garantías bancarias, esta falsedad documental que hay para mover estas cantidades desorbitadas, existirían si no estuviera todo el mundo de acuerdo? Hasta los gobiernos. Los gobiernos están en las mismas, están pasándolo todo hasta que sales en la prensa. Ese es el problema que tienen los gobiernos. Cuando sales en la prensa ya no te pueden proteger. Ahí tiene que caer alguien. Y eso es lo que pasa y lo que estamos viendo todos los días en la televisión, es lo que estamos viendo. El que cae es simplemente porque salen en la prensa. Y si salen en la prensa, el malo y el ego siempre les hace terminar saliendo en la prensa, porque se creen intocables. Ese es el problema del malo, que nunca quiere pagar y que se cree intocable. Juanjo, ¿un narcotraficante crees que tiene el poder o la capacidad suficiente como para burlar a la ley suplantando otra persona su propia identidad y que sea esta persona la que pague la pena de cárcel de un narcotraficante? Hombre, pues totalmente. Tú fíjate, hubo una de las cosas que me sorprendió muchísimo en México, hablando con uno de los grandes del negocio, hablándole, pues yo le comenté, le digo, pues fíjate, de todas maneras, el más listo de todos vosotros, que fue el Chapo Guzmán, Joaquín, era el más listo. Ahí le tienes, con una cadena perpetua más 30 años que ha caído en Estados Unidos, y se reía. Yo, ¿pero por qué te ríes? Dice, ¿quién te dice que es él? Hombre, que hay pruebas, que existe el ADN, que hay mucha, ahora mismo es imposible el suplantar a nadie. Dice, ya, es verdad, hay ADN. ¿Quién hace las pruebas de ADN? Un hombre, no. Sí, pues ya está. Ese es el problema. El problema es que los hombres siempre se pueden comprar. O como dijo el Chapo en su día, que le acusaban de comprar a militares, de comprar a políticos, y en su día tuvo una de sus grandes frases, fue decir, yo no he comprado ni he pagado jamás a nadie. Yo simplemente les enseño videos de su mujer, de sus hijos yendo al colegio, la mujer en la compra, y ya tengo hecho el negocio. Así es la vida. Vaya, qué barato le salían a este señor las extorsiones, ¿eh? Sí, pero es la realidad del mundo que no queremos ver, de ese mundo que no queremos ver, porque siempre nos damos cuenta y dice, bueno, ¿cómo se hacen los grandes negocios? Tú tienes, por ejemplo, en San Diego, tienes a lo mejor la General Motors quiere hacer una ampliación, un negocio de 3.000 millones de dólares. Le llega un señor de una gran empresa con una carta bancaria, una garantía, con los 3.000 millones. Y luego viene el malo, que le dice, ahí tiene usted 2 trailers con los 3.000 millones en billetes. Por eso entran en el negocio. Por eso hacen falta, porque el malo siempre hace falta para que funcione el sistema, para que se tenga alguien contra quien luchar, para que los malos de la corbata tengan a alguien sin escrúpulos también para poder entrar en el negocio. Por eso los malos son gente a la que nunca invitaríamos a la comunión de nuestros hijos, pero son indispensables para este modus vivendi que tenemos. También indispensable para un narcotraficante puede ser el personaje del testaferro. ¿Por qué lo necesitan? Hombre, pues porque ellos siempre se sabe quién es, aunque ya lo van teniendo más cuidado desde todo esto que ha pasado desde Escobar, desde todo lo que ha pasado en México, todos los que han caído van teniendo más cuidado, ¿no? Por ejemplo, el Mencho, que ahora es el más buscado, no hay fotos de él, o hay una foto de cuando era muy joven, ni se les conoce, o en Colombia lo mismo, a Mr. T, los grandes, ¿no? Los grandes de Colombia de ahora, no se les conoce ni hay fotos, y dices, bueno, ya han tenido más cuidado, pero el testaferro siempre es indispensable para tener las cuentas a nombre de alguien que esté limpio, que no esté buscado y que no tenga puesto el pinchazo de la CIA o de la DEA encima, como tienen todos ellos, ¿no? Y el testaferro tiene que tener, es una persona, muy pocos buenos en el mundo, y tiene que tener 3 cualidades. Tiene que ser humilde, honrado y educado. Porque el gran problema es que tú le pones a una persona 500 millones de dólares a su nombre y lo normal es que al día siguiente esa persona va al banco a que le den un talón de ventanilla para sacar dinero. Ya creen que es suyo.
En ese momento el director del banco llama al dueño verdadero y ya se acabó la trayectoria y la vida del testaferro. Así suelen acabar la gran mayoría. Y luego están los buenos, pero ahí se cuentan con muy poco, con los dedos de una mano, no creo que llegue de las dos, para contar los buenos testaferros en el mundo, los profesionales, que sí, guardan dinero, cobran dinero por ello, y además que es muy fácil, porque tú si quieres blanquear 5.000 euros tienes un problema, pero si quieres blanquear 50 millones no tienes ninguno. Vas directamente al señor del banco y ya se negocia con él para blanquearlo. Te cobran un 20, un 30% y aquello ya está como si hubiera venido de una herencia familiar. La banca es otro de los grandes inventos de la mafia. De hecho, muchos bancos lo que terminan haciendo esta gente es montar sus propios bancos. ¿Y quién avala estos bancos? ¿Ellos mismos? O sea, es decir, en España, por ejemplo, lo avala el Banco Central, o sea, el Banco de España y a su vez el Banco Central Europeo, pero en este caso, ¿qué bancos avalan esos de narcotraficantes? Pues tú estás en un país en el que el Banco Central del país te lo está avalando, porque tú estás directamente en negociaciones con el gobierno. Y el gobierno es el que maneja el Banco Central. Y el Banco Central te autoriza a esos bancos. Son bancos en lo cual el capital no es problema. El capital y el responder con el capital no es problema porque lo tienen, además. Ya. Y la banca te la manejan los políticos. Por supuesto, hacen falta muchos permisos políticos para poder abrir los bancos. Pero los permisos políticos se dan y se abren. Se abre, por ejemplo, el Banco Agrícola en El Salvador y ves el propietario del banco, Banca Colombiana S.A., por ejemplo. Y hay muchos más que son así. Porque ese es el gran negocio al final, es montarte tu propia lavadora en lugar de tener que ir a la lavandería. Y tanto, porque al final les preguntan a ellos mismos, oye, ¿este dinero es bueno, es real? Y claro, dicen ellos, claro, ¿cómo lo va a ser real siempre? Claro, tú cuando mandas un dinero, una transferencia, tú mandas un dinero, por ejemplo, de Colombia a España, lo primero que te pregunta el banco que recibe aquí en España, oiga, ¿ese dinero es bueno? Y el Banco de Colombia es el que está diciendo, sí, señor. Ese dinero es bueno, yo se lo certifico, que ese dinero es de un señor que lo cuida de unas ventas de tal y le prepara documentación y prepara todo para decir que es bueno. Entonces, claro, tú a ti te llega aquí ese dinero y ese dinero es bueno, limpio de polvo y paja. Por eso te digo que es muy sencillo y cuando quieres hacerlo de la otra manera, cuesta más. Cuando se llega con los fardos, hay que llevárselo en un avión, porque eso son cosas tremendas que ha visto Corbyn, el personaje de mi libro. Ha visto cuando aterrizan los aviones en el aeropuerto central de las capitales sin problemas. Aterriza el avión, se abren las puertas y se sacan las máquinas de contar billetes. Llegan unas furgonetas con unas cajas de madera. Esas cajas de madera las abren llenas de billetes en palets y por encima montones de billetes sueltos. Claro, Corbyn les preguntó y les dijo, bueno, ¿y este dinero que hay aquí suelto? Dice, no, es que los subnormales, los maricas, esto que cuentan, al final se equivocan. Y siempre falta. Por eso que va suelto ahí es para ir ajustando lo que falte. Y de ese dinero no se perderá ni un dólar. Porque saben lo que hay. Como ven a alguien guardarse un dólar, pues están todos los que están vigilando aquello, están todos muertos. No falta nunca nada de lo que sobre y de lo que se empaquete al final. Y bueno, hay veces que se está hasta 24 horas contando dinero, las cantidades que se sacan. Ese avión sale, ese avión se va para Turquía. Les cobran un 40%. por hacer esa operación. Ese 60 que sobra en el momento que despega el avión, te lo ingresan en cualquier parte del mundo en el banco que tú quieras, limpio, de polvo y paja. El avión llega a Turquía. Y ¿para qué quieren en Turquía ese dinero? Pues de ahí va a los países árabes. Y en los países árabes, y esa cantidad, ¿por qué están pagando por eso? Pues están pagando para sacar dinero, para sacar dólares del mercado, que eso para ellos es fundamental también, tenerlos en efectivo y además, ¿cómo se financia el terrorismo internacional? Con dinero en efectivo. Si es que es tremendo el mundo que nos rodea. Hay que jorobarse de todo lo que conlleva. Dice, bueno, es blanqueo de dinero ya, pero todo lo que tiene detrás, ¿no? Que como bien comentas, no solamente es que el narcotraficante blanquea ese dinero que obtiene a través de la droga, sino que encima consciente o inconscientemente está subvencionando también el terrorismo de una manera u otra.
Claro, Y ya que está. también hace falta, que también hacen falta esos malos para que puedan vivir los gobiernos y los estados y luchar contra alguien y tener esos presupuestos. Que ese tipo de malos también se necesitan. Y si ya ves que cuando se acaba un grupo terrorista o se acaba algo, hay que sacar otro. Hay que conseguir otro para tener a alguien contra quien luchar y claro, y si no, ¿cómo vendemos las armas? Porque no me digas tú que los grupos terroristas compran las armas en las ferreterías. No, hombre, no, ni tampoco en Amazon, me imagino. Pero Claro. que al fin y al cabo, casualmente estos grupos terroristas, o la gran mayoría de grupos terroristas y sus líderes, son entrenados o antiguos exagentes, ¿no? En este caso, por ejemplo, Claro. de Estados Unidos, muchísimos. O sea, que al final ellos mismos crean a sus propios Claro. enemigos, ¿no? Sí, dice, le he creado y luego se ha vuelto contra mí. Tú lo has creado desde el principio sabiendo lo que iba a haber, porque es lo que interesaba. Luego, al final, pues que no te ha interesado como pasó con Noriega. Yo estuve en la invasión americana a Panamá, pues con Noriega pasó lo mismo. Pasó que él recibía todo el dinero de la droga y tenía un socio, que era la CIA entonces. Pero claro, a Noriega le pasó lo mismo con Testaferro. Dijo, este dinero es mío, esto me lo quedo yo porque es mi país y yo lo gobierno y yo lo manejo. Pues lo que tardaron los americanos, dicen, no, es que están porque acaba el tratado Carter-Torrijos y el canal, por eso han invadido los americanos. No, allí se invadió por decir, mira, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Que ese es el problema que existe con Sudamérica y el dinero de la droga. Porque ya ves tú que en el Triángulo de Oro, en Laos, Camboya, Vietnam, donde se maneja todo el opio, no hay ningún problema. No hay batidas, no hay esta guerra abierta que hay contra la droga. ¿Por qué? Porque ahí todos cobran su parte. Todas las agencias, todos cobran su parte. Pero en el negocio de la droga sudamericana, el último dólar que se vende en Estados Unidos vuelve para Sudamérica. Y no se queda nada en el camino, ni se paga peaje, ni se paga nada a las agencias afectadas. Ese es el problema y lo que no se les perdona, claro. Y Juanjo, la era digital, con el tema de las criptomonedas, ¿ha frenado este blanqueamiento de divisas procedente del narcotráfico o todo lo contrario? Pues más que frenar ha sido, pues eso, meter la zorra en el gallinero. Eso, las criptomonedas. Tú antes veías a ciudadanos asiáticos en el aeropuerto llenos de billetes, forrados de billetes que les detenían. Y ahora, anecdóticamente, aparece alguno, ¿no? Pero que con lo fácil que es llegar ahora vas con un pendrive, llegas a Singapur, lo metes en una tablet, allí te hacen el ingreso y ya lo tienes metido, ya te han convertido los bitcoins, te los han convertido en la moneda y ya está funcionando y has movido el dinero sin que pase por ningún lado. El problema del bitcoin, aparte de lo que sabemos de las caídas y la inestabilidad que tiene, pues el problema que tiene el bitcoin es que hay que fiarse, es que tienes que dar a un señor 50 millones y él te da un trocito de papel con un código. Como pierdas ese trocito de papel, pues has perdido los 50 millones. Ese es el mayor problema que tiene, porque en cuanto a bajadas y todo esto, pues también te dicen los malos, teóricamente, te dicen, es que también compensa. Porque tú fíjate, si lo hacemos con Bitcoin, podemos perder un 30% de un día para otro de bajada, ¿no? Que tenga. Pero si lo hacemos con los otros, nos cobran un 40%. Y a lo mejor el Bitcoin, en lugar de bajar, sube y ganamos dinero. Es que ese es el mundo que han convertido, y el Bitcoin solamente, o la criptomoneda, que hay más de 700 criptomonedas, las criptomonedas empezaron a llamar la atención cuando hablaron de que iban a dar préstamos en criptomonedas. Y entonces ese sí que es el fin de la banca, porque la banca se da cuenta que dice, es que yo no lo controlo. Ya los gobiernos no controlan nada, ni los préstamos. Por eso empezaron la guerra contra las criptomonedas y a crear sus propias criptomonedas también, ¿no? Porque si no puedes con el enemigo, únete a él. Y es que entre las criptomonedas, los papeles o los instrumentos financieros o bancarios que se están utilizando, las CMT para mover el dinero, las descargas, hay mil cosas, las garantías bancarias, que dices, bueno, es que tú vas a un banco, te dan un papel que pone que tienes 900 millones y ya tienes 900 millones. Y no te han dado nada, ni está avalado con nada. Es porque hay otra cuenta que avala que sí tienes esos 900. Y esa cuenta puede ser una cuenta espejo, en que en el momento que han hecho la comprobación, sí era espejo de otra cuenta que sí estaba, pero ya no está. Y tú tienes un papel que tiene 900 millones para gastarte. Esa es la realidad financiera, pero eso por todo el mundo, ¿eh? Eso es una historia, es un triángulo que se mueve pues desde Alemania, Singapur, Hong Kong,
pues todo eso, por ahí se mueve pues todo el tipo de garantías o instrumento financiero que nos asustaría ver los cientos y miles de millones que se mueven sin que nadie lo sepa. Y si lo saben, es lo mismo, porque cuando llegas siempre es tarde, ya no está el dinero. El dinero, no, este dinero que hemos hablado antes, ¿no? Lo avalaban algunos bancos sudamericanos o centroamericanos, pero mi pregunta es, los bancos del primer mundo, es decir, un banco como en España, por ponerte un ejemplo, ¿no? Donde estamos, ¿llega a avalar a este tipo de blanqueamiento también procedente del narcotráfico, ya sea como un banco principal o como alguna filial? Es que eso es lo tremendo, claro, estas operaciones financieras o estos instrumentos, las MT o muchas cosas de estas, este tipo de Global Swift, son instrumentos financieros que muchos de ellos están prohibidos o no se admiten en el top 25 de la banca, no se admiten eso es un crimen, eso es un engaño, eso es un robo. Ya, pero lo hacen otros bancos, un banco en Botswana, un banco en Marruecos, un banco en Sudamérica, pues hacen, o si lo admiten, o en Hong Kong, admiten esos documentos. ¿Y de quién son esos bancos? Pues todos son filiales y siempre al final propietario de esos bancos o de esas o los garantes de esas cantidades siempre son los top BAM 25. Son los que están metidos en esto, porque ahí es donde realmente se gana dinero. Es donde realmente se gana dinero cuando ves un fondo de inversión de los normalitos, de los que menos da, que tienen grandes bancos de España, a lo mejor en Hong Kong, pues les están dando un 90% anual, les están dando por las inversiones. Ellos, a clientes preferentes, ese banco, te está dando un 5% anual, y ellos les están dando un 90%. Y estamos hablando de fondos sin riesgo y sin nada, de plataformas en las cuales no hay posibilidad de pérdida. Ahí están los grandes negocios, pero claro, ellos no lo pueden hacer, ellos no pueden ser los que invierten directamente en otro banco. Tienen que tener bancos filiales que son los que mueven eso, los que admiten ese tráfico de dinero, que ya no es ni de dinero, es de papel, porque los billetes no los ves nunca. Siempre es decir, bueno, hoy tengo 100 millones, si los invierto aquí o en una operación de commodities, commodities, pues en el azúcar, el petróleo, cualquier cosa de estas, el maíz, cosas de estas de valor internacional, azúcar, lo invierto en commodities los 100 millones y mañana tengo 180. Pues eso no se puede hacer en un gran banco. Eso lo hacen pues los 4.000 bancos que dependen de ellos, porque siempre hay una filial europea o americana que es la dueña de esa entidad, que es la que está gestionando la gran trampa. Acabas de hablarnos de las commodities. ¿Qué es una commodity, Juanjo? Pues cualquier cosa de valor, como de valor internacional, eso como el petróleo, el azúcar, el maíz, el arroz, cualquier cosa de estas que tenga mucho valor internacional y que se venda en cantidades masivas, ¿no? Esos son las commodities y son los grandes negocios del mundo, ¿no? Las commodities, ahí están metidos lo malo, están metidos los grandes negociantes y luego están el 99% de los estafadores del mundo también están metidos en el tema de commodities, ¿no? Que puedes encontrar, contratos con una petrolera de 50.000 barriles semanales de tal, y te mandan los contratos de la petrolera rusa, incluso se llega a viajar muchas veces hasta ver allí la refinería Rusia, y claro, cuando llegas y ves la refinería y ves aquello, dices, madre mía, que se está cayendo a pedazos, dices, esto es lo que nos va a dar tantísimos barcos que van a salir todas las semanas durante 2 años, bueno, de estas tremendas, de los grandes timos, y todavía si llegas a eso, vamos bien, pero lo normal que te esté cerrando un negocio de commodities un señor que estás oyendo por detrás a los niños llorando en el teléfono y ya te lo imaginas, el señor ahí en calzoncillos en mitad de un pueblo del centro de Panamá y que está negociándote miles de millones. Madre mía, si es que es todo la trampa. Luego se quejan de que las listas de los que tienen que cobrar y todas estas cosas nunca llegan a cobrar, nunca se llega a cobrar. Si sale alguna vez, porque si alguna vez es bueno, o si alguna vez algún intermediario esto es porque a todos alguna vez les toca, a los tontos se les aparece la Virgen alguna vez siempre, ¿no? A todos estos. Y cuando se les aparece, lo normal es que no cobren.
Y si cobran peor, porque al año ya los puedes ver que se han comprado los Ferraris, se han comprado ingenios azucareros en Brasil y están otra vez arruinados. Eso Corbyn conoció a uno de esos también. Pero lo normal es que cuando llega la hora de pagar se bancarizan los documentos y el señor que va a pagar dice, ¿y por qué le voy a pagar esto? A lo mejor tiene 300 millones de comisión porque se lo voy a dar, aunque se haya llevado 3.000 de comisión, porque te va a dar a ti 300. Ya te digo que el malo nunca quiere pagar. Dice, ¿por qué se lo voy a dar? ¿Él cómo lo va a cobrar? ¿Qué puede hacer este pobre hombre? ¿Demandarme dónde? ¿Dónde me va a demandar? ¿Cuánto cuesta un pleito para pedirme 300 millones de dólares? ¿De dónde los van a sacar? Y nunca pagan. Eso es lo malo. Porque muchas veces cuando Corbyn habla con ellos, con los supuestamente malos, siempre les dice que hay que pagar. Lo que hay que hacer, hay que pagar, siempre hay que pagar, aunque sea poco, mal, pero hay que pagar. Y ellos nunca, aunque les sobre, jamás quieren pagar, ni tienen palabras. Ese es el problema. Porque muchas veces se juntan en una reunión, se llegan a acuerdos que pueden ser magníficos para todos, pero según han salido de la reunión ya lo están incumpliendo, ya se están matando de uno a otro. Y en una de esas, hablando con uno de ellos, se lo dije. Digo, ¿pero cómo podéis hacer esto? Aquí dentro ha ido todo bien, todo está cerrado, todo es maravilloso, y ahora salís y no se va a cumplir nada. Ya salían diciendo que no se iba a cumplir nada de lo dicho. Y la respuesta de uno de ellos, pues cuando se lo dijo a Corbyn fue tremendo. Cuando le dijo, hombre, es que para eso somos bandidos. Y tanto, y tanto. Hombre, si no lo hacen ellos, no lo va a hacer otro, ¿no? Está claro. Oye, y Juanjo, me voy a salir un poquillo aquí del tema del narcotráfico, pero es que creo que, tal y como me lo explicas, una commodity podría ser perfectamente en la actualidad el agua, ¿no? Porque yo he visto que el agua ha empezado a especular también, con el agua se está especulando, con el agua es algo necesario para la vida de cualquier ser vivo del planeta, y el agua cotiza en bolsa y cada vez muchísimo más caro. Exactamente. Desde hace años, todos los que tienen dinero de verdad, de los que no salen en las revistas, todo el que tiene dinero de verdad está invirtiendo en agua. La gran pelea que tenemos con la Antártida desde hace años también, para tomar posesión de la Antártida, es porque el 70% del agua potable del planeta está allí. Madre mía. O sea que al final, y nos venden luego, fíjate, que como hemos hablado antes, ¿no? El tema de las conspiraciones y demás. Bueno, allí es que hay bases, es que hay tal. A ver, lo que la hay ya en compras de manantiales, en compras de todo. Ahora mismo, igual que de comida, ¿no? Uh-huh. ¿Lo has visto? Bill Gates ha comprado, fíjate, Bill Gates. Vamos a hablar de la persona que hace mucho que no decíamos, que es el presidente de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, junto a las farmacéuticas. Pues ese señor, que parece que es lo que está haciendo siempre es el bien, pues bueno, presidente de eso, imagínate, solamente ahí se puede ganar más dinero que con la informática, nada más. Pues ese señor que ha comprado a día de hoy más del 30% del terreno cultivable de Estados Unidos. Lo ha comprado Bill Gates, con lo cual sabe que viene algo, que algo viene en camino. Yo creo que es más ¿no? Porque algunos artículos que he estado leyendo de Bill Gates, él dice que el futuro a nivel empresarial está en los productos veganos. Ahora le ha dado por ahí, y te digo, como tú bien dices, si ese hombre tira por ahí es porque él realmente ve futuro. O sea, es como que, como tú has dicho, ¿no? Como la empresa de Microsoft ya es como, bueno, ese ha sido mi hobby y ya, bueno, pues ya delego, ya lo que me caiga me ha caído, pero ahora voy a ir a por este pedazo de pastel que sí que da. La OMS, que ha sido su entrada en el fomento vegano, la Organización Mundial de la Salud. Y luego, por ejemplo, fíjate, yo vi una cosa interesantísima de un documental sobre las carnes estas en 3D, estas que te hacen con 2 tubos, y tal, y te hacen una carne en 3D. Sí. Y tal, va la señora esta, va a una fábrica, le fabrican un stick, se lo hacen y tal, lo prueba, y por una vez una persona razonable dice, esto es una mierda. Esto no hay quien se lo coma, esto no tiene nada que ver con un stick. ¿Usted cree que esto lo va a comer la gente? Y el tío de la fábrica le contestó, dice, ya, pero cuando esto se empiece a vender masivamente, el que ha probado la carne de verdad ya no estará vivo. Tal cual, es verdad.
Ese es el negocio, ese es el camino y ese es el negocio que nos quieren llevar, y es lo que nos están inculcando ya desde donde se debe de hacer, ¿no? Como se hacía el comunismo de Stalin desde el colegio. Hay que empezar desde abajo para inculcarnos cómo somos, lo que tenemos que hacer, y es el camino, labrarnos el camino. Si es que al final somos realmente un rebaño y es verdad que nos llevan por donde quieren, no nos vamos a engañar, o sea, por mucho que nos hagamos los valientes, digan, no, conmigo no pueden, contigo no pueden de esta manera, pero pueden de otra, o sea, de alguna manera u otra tú vas a entrar por el redil. Pero ya está, claro, porque no quieren problemas, y lo que te digo, aquí lo único que quieres es cobrar a final de mes, nadie quiere ser autónomo, ¿cierto? Cobrar a final de mes, tener su extraordinaria, y ya está, y eso se está acabando, eso ya se está acabando. Esto de que entrabas en una empresa y te jubilabas en la empresa, eso ya no existe. Ahora, en cuanto con tu sueldo pueden pagar a 4, o sea que no, eso yendo bien la empresa y si hubiera empresas, ¿no? Y si hubiera mundo, porque este paso, yo creo que las prisas que tienen es de acabar con la vida tal como la conocemos, con seguridad. Y mira, Juanjo, lo hemos hablado tú y yo antes, fuera de micro, creo que no nos queda mucho para conocer esa realidad, ¿eh? Claro, es que eso y nos llaman conspiranoicos en cuanto empecemos a hablar de esos temas, pero es que cuando hemos estado dentro de todo esto y vimos cómo explotó el 2008 lo de Madoff, pues lo de las hipotecas basura y todas esas cosas, y fue una crisis de nada, una crisis mínima que se cargó al mundo económicamente. Y ahora esto que acabamos de pasar, porque estamos todavía metidos en todo el meollo de esto, que no vamos a derivar de dónde viene y cómo empezó, pero hemos tenido, no una crisis, 20 crisis económicas con esto, y ya dicen que ya estamos bien, que ya no pasa nada. Es que nos estabas mintiendo antes, nos estás mintiendo ahora, o nos has mentido las dos veces, que es lo más posible, y que sí, bueno, que crean que somos lo que somos, pero que lo hemos visto desde dentro. Es que hemos visto cómo funciona, cómo manejan los papeles, cómo nos manejan a nosotros por donde quieren, que es al final, y que la gente nos acuerda, y la prensa, que ya lo ves, que lo más importante siempre es aunque digan que no hay poder, el poder es la prensa, y hay que comprar los medios, hay que comprar las televisiones, hay que comprar a los periódicos. Pues ahí es cuando lo tienen dominado y hacen con nosotros lo que queramos, y la gente, pues lo que les gusta es el sálvame, pues ya está, ese es el camino, que lo están haciendo muy bien, claro. Pues nada, pues entonces propondremos a Jorge Javier para presidente, el próximo presidente, y nada, y nos irá mejor. Sí. Sí, ministro de la guerra, por ejemplo, pues muy bien. Ministro del ejército. Compro, venga. Bueno, para lo que tenemos. Sí, la verdad es que sí, pero bueno. Volvamos un poquillo al tema del narcotráfico. Y bueno, un capítulo lo dedicas a las obras de arte en las que invierten los narcotraficantes. Y yo te pregunto, ¿realmente saben quién pintó esos cuadros que compran estos narcotraficantes? No, es que ese no es el negocio. Ese no es el negocio. Eso es tremendo. Los negocios del arte, todo el mundo vende arte, vende cuadros, todo el mundo gana millones, un Caravaggio de 200 millones, todo el mundo vende. Pero eso, claro, a lo mejor llega un fondo, dicen los fondos de inversión. Un fondo de inversión te ofrece un 20% y ahora menos, de un 20% de valor tasado real, ¿no? Y bueno, y nadie lo compra realmente, ¿no? Simplemente eso siempre es para algún agujero. Pero lo que realmente se hace es ese cuadro, hacer un seguro, ir a un banco, sacar un SKR Full Responsibility. ¿Cuánto vale el cuadro? 200 millones. Bien, tú lo depositas en el banco y les pides 100. Te dan 100 millones, te llevan los 100 millones en un crédito que jamás pagas. Te llevan los 100 millones en un crédito que no pagas al banco. Entonces, ¿el banco qué ha hecho? Dice, hombre, el banco ha dado 100 millones que no les han pagado, pero tiene un cuadro que vale 200, con lo cual en sus números y en el papel sale que han ganado 100 millones y tiene unos números bestiales de beneficios, todos sin haber movido nada, sin haber hecho nada, y con un cuadro que tienen en su almacén, en su caja fuerte del banco, y con ese cuadro están ellos avalando otros préstamos y otras garantías que están dando en el mundo. A lo mejor hacen 100 garantías avaladas con ese cuadro, en otros sus bancos suyos. O sea que es la misma pelota que tiene que explotar por algún lado, porque no se puede mantener. Y ahora mismo hay muchísimo mercado de arte. Y dice, bueno, pues el arte robado. El arte robado no se puede vender, es imposible. Cuando dice, no, es que un señor de estos para tenerlo colgado en su salón. No, para tenerlo colgado en su salón no lo compra nada. Todo que compra arte lo quiere garantizado y para hacer la jugada del SKR Full
responsibility en el banco. Sacaron dinero, ya lo tienen casquetado, vendido y ya está. Y se queda y jamás el banco se lo va a pedir. El banco acaba de ganar otros 100 millones con tu operación. Madre mía. Luego lloraban, ¿no? Porque no tenían dinero los pobres, en fin. Oye, sí, había que rescatarles. Sí. Efectivamente. Sí. Bueno, esto es un tema aparte, ¿no? Esto es lo que hoy vamos a hablar. Sí. Después de su burbuja, tú fíjate que cuando explotó en Estados Unidos la burbuja inmobiliaria del 2008, es que vi una bailarina de striptease de Miami tenía 4 casas. Ya. Porque le habían dado las hipotecas directamente, claro, era de tal bluff todo que no se sostenía nada, pues como pasó aquí, cuando te decía la gente, no, que voy a comprar un piso de 100 millones, pero hombre, que tú no puedes pagar 100 millones, ya, pero que me los da el banco, ya te los da hoy, pero te vas a pagar, y todos les ha pasado, claro, ten cabeza, pero claro, es muy duro tener cabeza cuando te lo están dando. Aparte de que es que te están poniendo la miel en los labios, o sea que al final... Claro, ¿qué quieres? Te están dando y cómprate un coche, pide un poco más y te compras un coche, y compras unos muebles, la jugada que te hacían. Esa es meterte en la burbuja como te metieron. Claro que todo el mundo ganaba y te había unos intereses bestiales, pero daba igual. Era todo en plan mentira, como es lo de ahora, como ves lo de los papeles, que nunca veremos el dinero, veremos números nada más puestos en un papel, y eso es muy peligroso. Pues sí, porque al final pues nos pasa pues como a los testaferros, nos creemos lo que no es y al final acabamos pagando esas consecuencias. Oye, Singapur, me he dado cuenta que ha crecido exponencialmente mucho en los últimos años. ¿Crees que este crecimiento se debe en parte a todo este blanqueamiento del dinero de los narcotraficantes también? Hombre, Singapur no es que haya crecido, es que aquello es impresionante. Yo lo defino que es que se pueden comer sopas en el suelo, ¿no? En la parte nueva, la parte financiera. Es impresionante Singapur. Y ha crecido no solo por los narcotraficantes, no por los delincuentes, por los criminales de guante blanco también, que por eso esos son los que realmente lo mueven. Porque hay muchas veces que hay una transferencia, por ejemplo, que sale de Hamburgo, que va a Hong Kong, Singapur y Singapur vuelve a Hong Kong. Bien, esa transferencia está monitorizada por la Interpol. La Interpol va detrás de ellos. El dinero llega a Singapur, a Hong Kong lo manda a Singapur y Singapur lo devuelve. Llega la Interpol a Singapur. Buenas, esta transferencia que han recibido ustedes, dice, esta transferencia, no sé cómo, esta transferencia llegó hace 2 días. Dice, ya, pero es que nosotros cada 24 horas borramos todos los activos y todos los movimientos por seguridad. Con lo cual, no hay nada. Y ese dinero ha ido a Hong Kong, Singapur, ahí desapareció y luego ha vuelto a otra cuenta a Hong Kong que ya no sabe de quién es. Porque no hay ningún movimiento porque lo borran cada 24 horas. Y esa es la manera, y muchos instrumentos de estos DMTs que no se admiten en ningún banco del mundo, ahora mismo en Hong Kong o Singapur los están cogiendo. Y si no tienen sus redes en Tailandia también, donde se está moviendo también ese dinero. Y claro, cuando no funciona en Tailandia, dice, joder, es que esto no me lo admite. Es un GPI, que está muy de moda ahora mismo, lo de los GPI, esos instrumentos financieros. Dice que no me lo admiten ni en Tailandia. Claro, espérate. Y ya le dice Corbyn, vete a Egipto, a tal, llama a tal, y en Egipto te lo cogen. En un banco que es sucursal o que tiene un banco madre que está en París. De los grandes, claro. Sí. Que todos conocemos. Madre mía. Lo que hemos hablado antes, utilizan las filiales para no ensuciar el nombre principal, ¿no? No, es que está prohibido, claro. Es que no se puede trabajar de esa manera. Eso es delinquir con papeles, claro. Y por eso no lo pueden hacer ellos. Claro. Madre mía. Oye, y ya para ir terminando, Juanjo, me gustaría que me hablases de qué es un código SWIFT. ¿Qué es exactamente? Un código SWIFT es el número de transferencia. Es un número de transferencia. El sistema SWIFT es un número que te dan. Con la transferencia lleva el número tal. Eso es que la transferencia está hecha. Si te dan un código SWIFT, es que la transferencia se hace. Si no, si te dicen, ya sabemos siempre que hay sitios o hay muchos países que tardan a lo mejor 15 días en llegar a una transferencia. Vale, pero dame el número SWIFT. El número SWIFT puedes entrar además y verlo tú mismo, ¿no? Entras en el sistema SWIFT, lo ves el número, ves que la transferencia es real y que sea una transferencia revocable, sobre todo que sea una transferencia irrevocable, que esa trampa también se la conocen todos. Lo de hacer una transferencia para una commodity
coger el barco, descargarlo y llevárselo y luego anular la transferencia. Eso ya no se puede hacer, ¿no? A través de lo de SWIFT. Y luego está el Global SWIFT, que es la que ya mueve otros tipos de transferencias, que eso son transferencias inmediatas, instantáneas. Tú fíjate para qué quieres una transferencia instantánea, ¿no? Pues una transferencia instantánea es por eso, pues yo cojo, me lo llevo, lo saco y que desaparezca. Y que antes de caer ya se haya ido para otro lado. Y entonces se empezó a trabajar con un Global SWIFT, se empezaron a hacer estos movimientos de GPI que hemos hablado. Dice, ¿qué es? Pues claro, cuando van cambiando, cuando se quema un documento, un tipo de documento, las tarjetas offline, todas esas cosas que se van quemando, porque claro, hay tanto y saltan tanto en el mercado que al final hay que cambiar, que se cambia el sistema, no, se cambia el instrumento financiero, vamos a llamarle de otra manera y vamos a poder sacar el dinero igual, porque siempre habrá un sistema que nos responda, nos respalde y se seguirá haciendo. Cuando dices, no, ya nadie quiere descargar una tarjeta offline, que eran tarjetas que tú cargabas en la nube. Fíjate tú, hay que imaginar, y claro, mínimo esas tarjetas a lo mejor tenían 500 millones. Y bueno, esa tarjeta que estamos descargando, ¿de quién es? Al final lo que estaban haciendo era enganchando un código que les había dado un oficial bancario para bajarlo, para ese dinero lo había metido, pues alguno, un gran financiero, un rey, un político, o un traficante o un criminal, de cualquiera era ese dinero. Que son esas cantidades que están por ahí colgadas, siempre son de alguno de estos. Pues, queridos amigos, hoy Juan José Revenga nos ha mostrado ese lado oscuro que hay, que existe y que pasa inadvertido en el primer mundo. Y sencillamente esto ocurre porque no queremos verlo. Vivimos cómodamente sin preocuparnos de lo que nos rodea y por supuesto yo también me incluyo. Y a través de estos dos libros de Juanjo, La última bala y Muerte en Medellín, ambos de la editorial Luciérnaga, vamos a quedarnos asombrados de lo que realmente mueve este amplio y peligroso mundo del narcotráfico. Juanjo, ¿formas de contacto, redes sociales, blog, alguna página web por donde podemos ponernos en contacto contigo? Pues en el canal de YouTube, ahí en j.jrevenga, un canal de YouTube, y a través de ahí me puede mandar los mensajes o al correo electrónico juanjorevenga1@gmail.com. Muy bien, perfecto. Pues nada, Juanjo, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu último trabajo y espero que sigas sacando ese coraje que tienes para meterte en las entrañas de estos submundos al que al menos un servidor solo se atreve a asomarse. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias a ti, Víctor. Un abrazo. Noticias de Misterioso Universo en la Red, con Javier Gil. Ahora es el momento de la noticia del misterio y bueno, aunque venga el veranito caluroso, no le vamos a dar vacaciones a Javier porque tiene que estar aquí a pie de cañón para que nos cuenten estas noticias de actualidad que cada programa nos va trayendo. Muy buenas, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Encantado de estar aquí una semana más, aunque sea verano, aunque haga mucho calor y aunque no me dé vacaciones. Sabes que no pasa nada. Si es que, Javier, tendríamos que estar ya de vacaciones. Bueno, es que al final se nos va a hacer eterno el verano. Sí, bueno, es que al final realmente no ha pasado y ya está. Sí, no, totalmente, vamos, nos queda este mes de agosto, o sea que, venga, vamos a aprovecharlo todavía un poquito, vamos a ver qué tal provecho le vamos sacando a este calor, por cierto, pero es lo que hay, Javier. Nos tendríamos que ir al Polo Norte, yo creo, a vivir. Qué bien, qué fresquito todo el año, con lo bien que duermo yo tapadito y con mi mantita y esas cosas.
Pues mira, he de decirte que te compro yo esa opinión porque, mira, como se duerme en invierno, no se duerme en verano. Da gustito, de caldito. Ahora, cuando más pereza te da también es en invierno levantarte, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, pero aún así, mira que te digo, yo soy de frío. Yo prefiero pasar frío, que realmente no pasas si te abrigas bien, que el calor. Hay veces que si estás en casa con el aire y si hace bueno o si corre airecito, bien. Pero si no estás en casa y tienes que ir a cualquier sitio, te pilla por la calle o algo, es totalmente insufrible para todo. Ya te digo. Bueno, pues nada, pues Javier, cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy. Sí, me vamos a hablar de los latidos de la Tierra, porque unos científicos han determinado cada cuánto tiempo se producen ciertos latidos y qué pasa cuando esos ciertos latidos se producen. También vamos a hablar de la tecnología que nos llevó a la Luna, porque ya lo he comentado en un par de programas así un poco por encima, pero ahora vamos a hablar un poquito más vamos a extrapolar, ¿no? la energía, la tecnología que teníamos en aquella época comparada con la que tenemos ahora y cómo fue posible que con una tecnología tan baja, o por lo menos es lo que pensamos nosotros ahora, baja, porque para la época no era nada baja, cómo consiguió llevarnos a la Luna. También vamos a cerrar ya esas noticias que dimos un par de veces del extraño brillo de esa estrella Betelgeuse que parecía que se apagaba y se encendía. Pues bien, ya tenemos el resultado final de la investigación, ya sabemos por qué ha pasado y vamos a darla por finiquitada y voy a borrármela ya de las alertas y no vamos a saber más de ella, de momento, por lo menos hasta que pasara algo más, pero vamos, ya no creo que sepamos nada más de esta estrella una vez resuelto el único misterio que tenía. Y por último te voy a hablar de la etanolamina, que según creen algunos científicos podría tener algo que ver con la vida, ya no en nuestro planeta, sino incluso en el universo entero, pero luego no voy a hacer mucho spoiler, luego hablamos de ello. Muy bien, bueno, pues nada, háblanos de estos latidos de la Tierra, estos latidos que espero que nunca se paren, nunca se detengan. Cuéntanos, Javier, ¿qué has sacado de esta noticia? Pues mira, lo que he sacado es que si nos ponemos a recapitular este tipo de fenómenos terrestres, ¿no? Y cuando digo fenómeno, pues mira, podríamos decir actividad volcánica, hablo de actividad volcánica extrema, ¿no? Grandes erupciones, subidas del nivel del mar importantes, incluso esa reorganización de las placas tectónicas, ¿no? Son movimientos sísmicos. Cada cierto tiempo la Tierra sufre estos fenómenos geológicos extremos y que realmente lo que suelen provocar son extinciones masivas. Pues hay un nuevo estudio que sugiere que estos fenómenos no ocurrirían de forma aleatoria, sino que se repiten cada 27,5 millones de años y ese sería el latido de nuestro planeta. Sí que es verdad que los científicos lo llaman latido a nombre, digamos, a falta de un nombre mejor, ¿no? Porque realmente no saben exactamente ni lo que es ni lo que lo causa. Pero lo que sí parece claro es que se va repitiendo en estos intervalos regulares, ¿no? Según un nuevo estudio que ha publicado varios geólogos de la Universidad de Nueva York, esto se repetiría, como ya te he dicho, cada 27,5 millones de años. ¿Cómo han llegado a esta conclusión? Pues mira, el geólogo Michael Rampino y otro buen puñado de geólogos han llegado a analizar hasta 89 eventos geológicos que ya han sido ampliamente estudiados y que son conocidos y que han tenido lugar en los últimos 260 millones de años. La lista de estos eventos incluye, como ya te he dicho, pues extinciones masivas oceánicas, esas fluctuaciones importantes del nivel del mar, ¿no? Esos pulsos de actividad volcánica, o como ya te decía al principio, esa reorganización de las placas tectónicas, ¿no? Digamos, esa actividad sísmica grave, ¿no? Entre otras cosas. También es verdad que no es el primer estudio que trata de agrupar todos estos fenómenos geológicos, porque los estudios más antiguos al respecto datan de la década de los 20. Sí que es verdad que entonces calcularon una cadencia de 30 millones de años. Desde entonces, obviamente, la precisión de todas estas mediciones se ha ido ajustando hasta lo que queda en la cifra actual, ¿no? Incluso en 2018, creo recordar, también se llevó un estudio de este tipo en la Universidad de Sydney y calculaban que los pulsos podían tener lugar cada 26 millones de años. La cuestión es que al final nos hemos quedado en esos 27,5 millones de años, ¿no? Digamos que la cuestión sería que aunque ese carácter cíclico de estos eventos sí que es verdad que parece confirmado, ¿no? Por todos estos estudios, no se tiene todavía ninguna idea de cuál es la causa. Uno de los autores de este estudio apunta a que quizá la causa fuera la colisión periódica con meteoritos o cometas, pero hay que decir que no parece muy probable, ¿no? A menos que haya una nube de asteroides
que no conocemos, ¿no? Y por la que la Tierra pasara consistentemente cada ciclo, ¿no? Cada 27,5 millones de años. La causa de todos estos pulsos podría ser interna, ¿no? Digamos que sería una expresión, ¿no? De esos ciclos de movimiento del núcleo y del manto terrestre, pero también podría ser externa, ¿no? No algo a lo mejor tan dramático como esa nube de meteoritos, pero sí que podría ser un evento periódico, digamos, relacionado con el Sol o con el resto de planetas del sistema solar. Sí que es verdad que sea cual sea el caso, aún tenemos cierto margen para descubrirlo, Víctor, porque tengo que decirte que el próximo pulso no va a llegar hasta dentro de unos 20 millones de años. He de decirte, Javier, que me dejas un poco más tranquilo porque, bueno, 20 millones de años son muchos, muchos años. Así que, bueno, siempre vacilamos tú y yo con el tema de la vida eterna y demás. Y, bueno, a estos tampoco creo que llegamos, Javier? La tecnología que nos llevó a la Luna va a ser la siguiente noticia de la que nos vas a hablar. Cuéntanos, Javier, ¿qué tiene de especial esta noticia? ¿Qué tiene de especial más allá del Apolo que llevó a la Luna a estos astronautas por primera vez? Sí, mira, si echamos la vista un par de meses atrás, ¿no? Bueno, un mes y poco, ¿no? Digamos, en julio se cumplieron 52 años de la llegada de los humanos a la Luna. Obviamente no hace falta que lo diga, ¿no? Un hecho histórico que ya se llevaba persiguiendo desde más de una década atrás, ¿no? Los Estados Unidos adelantaron a la Unión Soviética en esa carrera espacial de vértigo que mantenía, ¿no? Pero lo que resulta sorprendente es si echamos la vista atrás, sobre todo a la tecnología que puso a esos hombres en el satélite, ¿no? Y que hoy en día, pues, si lo pensamos bien, está a años luz de lo que podría tener ahora mismo un smartphone de una de las calidades o de una de las gamas más baja media que nos podamos encontrar, ¿no? Porque hay que decir que cuando hablo de toda esta extrapolación, ¿no? Me refiero muchas veces porque si lo pensamos bien, ¿no? El Apolo 11 tuvo esa relevancia porque tenía ordenadores que usaban microchips. El estreno de estos componentes, de los microchips, tenemos que pensar que se estrenó en esta misión, ¿no? O sea, digamos que el estreno de estos componentes en la historia fue en esta misión y vino a sustituir a las válvulas, que era lo que hacía funcionar a los ordenadores. Todavía quedaban por más de 10 años para que los ordenadores domésticos empezaran a llegar a las casas. Hasta entonces, también podemos recordar que los ordenadores ocupaban salas enteras y tenían un consumo energético muy elevado, ¿no? Para hacernos una idea de cómo estaba la tecnología, si la comparamos con la actual, que es lo que ya he dicho varias veces, el ordenador que controlaba el módulo de mando tenía una memoria RAM de 4K, Víctor, y 32K de ROM. Si pensamos en un teléfono móvil, como ya te he dicho, tíralo por una gama baja media que probablemente podrían tener alrededor de unos 2 GB de RAM, y hablamos de una gama baja, y sobre todo ya no quiero ni compararlo con un ordenador portátil, aunque sea de una gama también baja media, ¿no? Que puede tener entre 4 u 8 GB de RAM. Hay que decir que no, digamos que aunque ahora mismo nos suene a barbaridad, no debemos menospreciar ese trabajo que hicieron los ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no? Porque el ordenador pesaba solamente, y lo de solamente lo pongo entre comillas, 32 kilos, y en aquella época costó $150.000, o sea, $150.000 de 1969. Actualmente, si traspasamos esa cantidad a la fecha actual, estaríamos hablando de alrededor de más de $1.100.000. Pero ¿qué pasaba? Que aunque tuviéramos un ordenador, si no hubiéramos tenido un sistema operativo ni programas, no hubiera servido absolutamente para nada, ¿no? Y de ello se encargó la ingeniera de software que se llamaba Margaret Hamilton, que fue capaz de poner en marcha los mecanismos necesarios para que todo funcionara. El diseño de la época, ¿no?, contó con una perspectiva, digamos, muy inteligente, ¿no? Porque era una máquina que conseguía funcionar al 85% de su capacidad. El resto que faltaba, hasta el 100%, se preservaba como margen de seguridad, ¿no? Ya que no se sabía cómo el ordenador se iba a comportar en el vuelo. La manera en la que esta ingeniera ideó ese software partía de la base de un sistema
muy jerarquizado, ¿no? De tal forma, digamos, que si algún proceso o algo pasaba, ¿no? Algún proceso colapsaba, la computadora era capaz de tomar una decisión segura. De hecho, durante la fase final, durante el aterrizaje, ¿no? El ordenador reportó un par de fallos, pero esa idea que tuvo Margaret Hamilton de esa jerarquización, ¿no? Esa manera de trabajar, consiguió que el descenso se desarrollara sin más inconvenientes y con seguridad, gracias a que el ordenador tomó la decisión correcta. Y cuando te he dicho eso de que no tenemos que menospreciar, ¿no? Esa tecnología, ¿no? Porque podemos pensar que esa tecnología del Apolo 11 pues, sería obviamente casi de juguete, ¿no? Comparándola con la de la actualidad. No es cierto, pero no está muy alejado de la realidad, ¿no? Pensemos que las misiones Apolo se adelantaron a su tiempo en lo que respectaba a la tecnología, ¿no? Lo que hoy puede parecer sencillo, de hecho 50 años después sigue sin serlo. En los años 60 supuso un reto que implicó a muchísimos equipos, ¿no? El éxito de la misión se debió a muchos factores y entre ellos la altísima formación que tenían ingenieros, matemáticos, diseñadores, aparte de la gran formación que poseían los 3 hombres que subieron a la Luna, ¿no? Lo que hoy en día vemos como algo cotidiano, como podría ser descargar una simple app de la Store, ¿no? Es fruto de gran parte, digamos, de lo que aquellos hombres consiguieron y que obviamente superaron una enorme cantidad de retos, ¿no? Y supieron dar respuesta a todos los inconvenientes que se le presentaban. Por ejemplo, Víctor, el teléfono móvil del que cualquiera de nuestros oyentes nos podría estar escuchando ahora mismo es bastante más potente que ese Apollo Guidance Computer, que era el ordenador que llevaba el Apolo a bordo, pero que ya en su día contaba con una pantalla minúscula y un teclado numérico. Y las secuencias de acciones a realizar, ¿no? Eran consecuencias de 2 dígitos y cada una de ellas daba una orden. Así que aunque la llegada del ser humano a la Luna fue la culminación de años de trabajo, no debemos olvidar que el impacto que supuso continúa vigente hoy en día, 52 años más tarde, y por supuesto que va a continuar estando vigente por muchísimas generaciones enteras. Ahora nos vas a hablar de esa estrella de la cual hemos hablado ya en varias ocasiones, como comentaste al principio de la sección, de esa estrella llamada Betelgeuse, que ya por fin se ha resuelto el extraño brillo que emitía. Así que nada, cuéntanos al final qué veredicto han sacado con respecto a este fenómeno, Javier. Pues sí, mira, los astrónomos han atribuido ese oscurecimiento inesperado de Betelgeuse a un gigantesco, ellos lo han llamado eructo gaseoso, ¿no? Que formó una especie de nube de polvo y que oscurecía parcialmente la vista de esta estrella supergigante roja, ¿no? El fenómeno tiene un nombre en concreto que es la gran atenuación. Y ellos datan que comenzó a finales de 2019 y terminó en marzo de 2020. Durante ese tiempo, Betelgeuse, que es la 10ª estrella más brillante en el cielo nocturno, visible en la constelación de Orión, se volvió notablemente más oscura incluso a simple vista. En su apogeo, los astrónomos observaron hasta un 40% de caída en esa luminosidad normal de la estrella, ¿no? Este extraño e inesperado episodio, como ya hemos hablado algunas veces, no llegaron a comprenderlo de inmediato, ¿no? Lo que dio lugar a todo tipo de especulaciones. Una teoría decía que Betelgeuse había desarrollado, digamos, una especie de caso grave, ¿no? De manchas solares, o que la estrella, que era muy mayor, ¿no? De edad avanzada, que estaba tan solo a 548 años luz de la Tierra, estaba, digamos, en el culmen, ¿no? Estaba en el cúspide de convertirse en una supernova y desaparecer con una gran explosión de luz y energía. Al mismo tiempo, las primeras pruebas sugirieron que una enorme nube de polvo era responsable de este oscurecimiento, pero otros trabajos lo que apuntaban era que se enfriaba de una manera desorbitadamente rápida, ¿no? Y que también se llegó a decir como una posible causa. Pues resulta que estas dos observaciones, que aparentemente no relacionadas, ¿no? Digamos que no tenían mucho que ver entre sí, sí lo tenían, ¿no? Como por lo menos revela esta nueva investigación en Nature. Al parecer, Betelgeuse experimentó un episodio de pérdida de masa aproximadamente un año antes de esta gran atenuación, en el que la estrella liberó una enorme burbuja de gas. Los autores del estudio argumentan que un parche frío, ¿no? Digamos, emergente en el hemisferio sur de la estrella fue el responsable de esa caída de temperatura observada que convirtió el gas expulsado en polvo. La nube de polvo resultó
nublar, ¿no?, temporalmente nuestra vista de esta gigantesca estrella, y lo que resultó en ese episodio de oscurecimiento. Esta nueva investigación fue dirigida por Miguel Mongargués, que es astrónomo del Observatorio de París. Los datos que recopiló el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral proporcionaron esas nuevas vistas de la superficie de la estrella, que fue lo que permitió al equipo rastrear esos cambios de luminosidad del objeto a lo largo del tiempo. Montargués, que como ya te he dicho es el coautor de este artículo, afirma que el polvo fue el responsable de esta gran atenuación. Al usar el instrumento Sphere que está en el Very Large Telescope, los astrónomos vieron más que una fuente puntual, digamos, ¿no? Vieron la geometría real de la estrella, que ofrecía una vista mejorada de esa nube de polvo y esa posterior atenuación, junto con una vista del proceso en escalas de tiempo más cortas. Se comparó una imagen de diciembre de 2019 con una tomada en enero de 2019 que confirmaba que la superficie se había vuelto más oscura, particularmente en esa zona del hemisferio sur. Dos nuevas visitas a estas imágenes, ¿no?, una tomada en marzo de 2020, la otra en abril de 2020, mostraron que la estrella volvía a tener esa luminosidad normal. De hecho, el nuevo artículo refuerza esa teoría del eructo cósmico, ¿no?, que Betelgeuse expulsó una gran burbuja de gas que viajó a millones de kilómetros de distancia. Luego, cuando ese parche de la superficie de la estrella se enfrió poco después, la caída de la temperatura hizo que el gas se condensara en polvo. Los investigadores estaban observando literalmente la formación del polvo de estrellas, algunos de los cuales eventualmente podrían llegar a formar bloques de construcción de asteroides, planetas rocosos e incluso vida, que también lo hemos comentado en algún que otro programa, pero eso ya será para la siguiente vez que salgamos al espacio a observar estas preciosas nubes de polvo, que si alguno de nuestros oyentes tiene la oportunidad de echar un vistazo alguna vez por internet a todo esto que se genera cuando sale, que expulsan las estrellas, la verdad es que todo es muy bonito de ver y es muy curioso. Y para la última noticia nos hemos reservado, yo creo, una que llevamos años y muchísimos años esperando, ¿no?, una respuesta firme sobre el origen de la vida, y ahora parece que han encontrado otra posibilidad más para explicarlo, y esto pertenece a través de la etanolamina. Cuéntanos, Javier, ¿qué han descubierto de esta qué es sustancia? ¿Qué es? Cuéntanos y, bueno, ¿por qué lo relacionan con el origen de la vida? Pues sí, porque como bien has dicho, a día de hoy nadie sabe cómo se originó la vida en la Tierra, pero sí que es verdad que ir conociendo ciertos, voy a llamarlo ingredientes, que la hicieron posible, ¿no?, puede ir dándonos pistas, y además pistas bastante valiosas, ¿no? En un reciente estudio, un grupo de investigadores españoles, además, afirman que detectaron uno de esos ingredientes en el espacio muy cerca del centro de la Vía Láctea. Y como bien has dicho, no se trata de la etanolamina, que sería una molécula que está presente en la membrana de las células de todos los seres vivos y que ahora por primera vez se ha observado fuera de nuestro planeta. El hallazgo además deja abierta la posibilidad de que los ingredientes, como ya te he dicho al principio, que hacen posible la vida, estén presentes en otros lugares del universo que no seamos nosotros mismos, ¿no?, que no sea la Tierra. La etanolamina es una molécula que contiene 4 de los 6 elementos químicos fundamentales para la vida. Oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y carbono son los que contiene. Los otros 2, por curiosidad si los queréis saber, son el fósforo y el azufre. Además, es uno de los componentes de las membranas celulares, esa capa protectora, ¿no?, que recubre a las células de todos los organismos y que permite que en el interior de ellas puedan ocurrir esos procesos genéticos y metabólicos. ¿Cómo lo encontraron? Pues mira, anteriormente la etanolamina ya se había detectado en meteoritos, pero no estaba claro cómo es que había llegado a esos meteoritos. Pues ahora, con la ayuda de 2 radiotelescopios, detectaron etanolamina en una nube molecular que está ubicada a unos 100.000 años luz de la Tierra. En el espacio hay que decir que las moléculas vibran y emiten fotones, ¿no?, emiten esas partículas de luz. Así que al detectar el rastro de los fotones dentro de la nube, los investigadores notaron esas vibraciones, que esas vibraciones que estaban observando correspondían a millones de moléculas de etanolamina en esa nube en el centro de la galaxia.
Los resultados de la investigación sugieren que la etanolamina está presente en las nubes moleculares del espacio, que es donde se forman principalmente nuevas estrellas y planetas. Entonces, la conclusión sería que la etanolamina puede estar presente en los asteroides que se sabe que bombardearon en su día a la Tierra primitiva hace miles de millones de años. De esta manera, la molécula pudo haber llegado a nuestro planeta desde el espacio y una vez aquí pudo haberse combinado con otras moléculas que ayudaron a la formación de membranas celulares más eficientes y más robustas y que favorecieron la evolución de los primeros organismos vivos. A partir de aquí nos empiezan a surgir, ¿no?, con este dato nuevas preguntas, ¿no? Sería interesante saber cuál es la relación entre el hecho de que haya etanolamina en el espacio y en la Tierra, o si de verdad solo es una casualidad, ¿no? Según un astrobiólogo, que es Stuart J. Bartlett, del Instituto Tecnológico de California, sería una casualidad parcial, o así es como lo ha llamado él, si el uso de la etanolamina en la Tierra se debe a procesos químicos de las células. Pero sí habría una relación causa-efecto si esta molécula se incorpora a la vida en nuestro planeta a través de esas fuentes venidas del espacio, ¿no? Comprender qué explicación es más precisa es lo que va a requerir muchísimos más años de investigación y que hoy en día tengo que decirte, Víctor, que todavía no se puede responder. Los científicos ya sospechaban que en el espacio profundo podría haber moléculas de etanolamina, pero antes, porque antes ya se habían detectado otras moléculas de una estructura química parecida, pero no en concreto de esta. Ahora que ya tienen la certeza de que están presentes ahí, ¿no?, la pregunta sería cómo se formaron esas moléculas. Y esta es la tarea que sigue, ¿no? Porque a partir de ahora habrá que armar una especie de rompecabezas espacial que al final acaba con todo, como acabamos siempre cuando hablamos de este tipo de noticias, que podría ser la clave para entender el origen de la vida, pero de momento solo no deja de ser una hipótesis más. Como tú dices, Javier, una hipótesis de las muchas que hay, ¿no? Bueno, porque no sé si has visto este verano, por ejemplo, que ha habido una noticia en la cual hablaban que podría existir la vida en las nubes de Júpiter. O sea, se supone, ¿no?, que cuanto más alejados estemos del Sol, es mucho más difícil, ¿no?, encontrar vida, pero fíjate cómo han conseguido, tienen una posibilidad muy elevada de poder creer que hay vida allí. O sea, ¿cuánto nos queda, como siempre decimos, ¿no?, por aprender todavía del universo? Es que no está nada explorado. No está nada explorado, y lo que hemos hablado muchas veces también. Al final buscamos signos de vida que conocemos, ¿no? O sea, signos de vida que somos nosotros, por llamarlo de alguna forma. Eso es, basados en el carbono, eso es. Claro, esas biofirmas, ¿no? Esas biofirmas, que es lo que se llaman. Realmente, si la vida caprichosa como es lo hubiera dado por desarrollarse de cualquier otra manera, pues no tendríamos absolutamente ni idea y podría ser al volver de la siguiente esquina cósmica, realmente. Pero tal cual, Javier, tal cual. Bueno, pues estate pendiente sobre todo sobre esta noticia, por favor, que me interesa bastante, y bueno, a medida que vayas averiguando más, me gustaría que vinieras a actualizarnos este tema, porfa, Javier. Claro que sí, sabes que sin problema. A mí también me entusiasma bastante cuando descubrimos todo este tipo de cosas, y nada, todo lo que vaya recabando, no te preocupes, que lo traeré al programa. Perfecto, pues nada, pues muchísimas gracias, Javier, y muchas gracias por contarnos estas noticias tan interesantes como haces en cada programa. Cuídate, disfruta de lo que nos queda de verano y cuídate, un abrazo. Claro que sí, Víctor, un abrazo para ti y para todos los oyentes, y que espero que estén pasando todos un buen verano. Hasta la próxima semana. Es normal o común que a lo largo de nuestra historia asociemos a los asesinos seriales con el país de los Estados Unidos.
Quizás sea por el hecho de estar más cerca al país o por su manera de incluirlos en su cultura popular, al dotarlos de cierta fama, diría yo. Esto también sucede en otros lugares, en otros países, porque personas de este tipo han existido por todo el mundo y eso es algo que la extinta Unión Soviética, hoy en día Rusia, aprendió de la peor forma. Cuando entre los años de 1978 y 1990, Andrei Chikatilo puso a todo el país de cabeza y ahora nuestra amiga y compañera Verónica Cano os va a contar qué es lo que hizo para poner a una enorme nación en guardia y le temían como a uno de los mayores asesinos de la historia. Os dejo con Verónica. Muy buenas noches, compañeros, compañeras, oyentes de Misterioso Universo en la Red. Una vez más me sumo al equipo de colaboradores para sacar a la luz historias inquietantes y espantosas, tanto como para teñir de rojo y negro las noches en las que escucháis este programa y esta sección. Hoy nos movemos por Europa y damos un gran salto, y lo hacemos hasta llegar a la antigua Unión Soviética, para tratar de poner sobre la mesa el caso de Andrei Chikatilo, el peor asesino en serie y caníbal soviético de toda la historia del país. En aquel momento le llovieron motes de lo más inquietante, como el carnicero de Rostov o el destripador rojo, y fue capaz de cometer la agresión sexual, asesinato y mutilación de al menos 52 mujeres, niños y niñas entre 1978 y 1990, habiendo él mismo confesado hasta 56 crímenes. Empecemos por el principio, hablando de Chikatilo y de su infancia. Quizás la mejor forma de entender lo que ocurrió en el futuro. Siendo el menor de 3 supuestos hermanos, sus primeros años de vida estuvieron marcados tanto por el apresamiento de su padre como por la presunta desaparición de su hermano mayor. Su madre les contaba, tanto a él como a su hermana pequeña, que unos campesinos lo habían raptado para comérselo, algo que le marcó notablemente y que le pudo causar perfectamente un trauma, pues en realidad nunca pudo constatarse el nacimiento ni la muerte de ese niño mayor al que la madre siempre hizo referencia. El comportamiento de nuestro protagonista siempre fue introvertido, especialmente en el colegio. Tenía serios problemas de visión y padeció enuresis nocturna hasta los 12 años, lo que se convirtió en motivo de humillación, burlas y bullying. En la adolescencia se convirtió en una persona tremendamente cerrada, incluso con las mujeres, y la impotencia sexual comenzó a marcar sus distintas relaciones. Estudió 3 titulaciones y se graduó como maestro con una creciente e incontrolable atracción hacia las niñas de 12 años. En cierto modo estaba estancado en esa edad, la cual le generaba un mal recuerdo, ya no solo por las burlas y las humillaciones sufridas, sino porque éstas se habían traducido en problemas sexuales reales. Con la masturbación liberaba esa frustración y además lo hacía mientras veía a niñas en ropa interior. Si bien encontró una mujer con la que contraer matrimonio, sus problemas sexuales continuaron. Se sentía castrado, impotente, frustrado, pero aún así nunca dejó de comportarse como una persona trabajadora, atenta, siempre vinculado al Partido Comunista, culto e incapaz de levantarle la voz a nadie. Su esposa, para colmo, también le sometía. Le recordaba muy habitualmente que su funcionamiento sexual era muy deficiente. Además, sus alumnos tampoco le tomaban en serio y todo a su alrededor era frustrante. Para liberar ese sentimiento que le ahogaba, llegó a abusar sexualmente de varios alumnos y alumnas, chicos y chicas, lo que le hizo perder su trabajo en aquel momento.
En el año 78 y poco antes de Navidad, Chikatilo mató por primera vez. Tenía 42 años y su víctima tenía 9. La abordó en la calle y la convenció hasta llevarla a una cabaña a las afueras. Allí la desvistió con violencia. En algún momento le provocó un rasguño que hizo manar la sangre. Y es en este momento donde nuestro protagonista comienza a establecer un vínculo muy especial entre la sangre y el sexo. Tanto es así que le provocaba placer sexual, un placer desconocido para él hasta la fecha. Por ello apuñaló a la niña hasta sentir el orgasmo, descubriendo que esta era la única forma en la que podría satisfacer su necesidad sexual y no sentirse menos que los demás. Cuando consiguió un nuevo trabajo que le obligaba a viajar constantemente, Chikatilo vio el cielo abierto a la hora de continuar escogiendo víctimas. La segunda sería una prostituta de 17 años, a la que convenció para ir al bosque y mantener relaciones, pero como no lo consiguió, ella se burló de él. Muy enfurecido, la estranguló, eyaculó sobre su cuerpo y la mutiló salvajemente, devorando algunas de sus partes mientras bailaba una danza extraña de manera descontrolada. Los gritos de miedo le excitaban, pero el asesinato en sí y la presencia de sangre suponían para él el clímax más absoluto. Su tercera víctima murió tras recibir 40 puñaladas en el bosque y le mutiló los ojos, lo que se convertiría en su firma más característica. Y continuaron muchas otras, niños, niñas, chicas jóvenes, todas ellas asesinadas brutalmente en bosques, con claros signos de sadismo y sobre todo presencia de mutilaciones en ojos, pechos u órganos reproductores, además de ausencia de algunas extremidades. El modus operandi solía ser siempre el mismo. Acudía a paradas de tren o de autobús y con pretextos y mucha amabilidad convencía a estas víctimas hasta llegar a la escena del crimen. Con el tiempo, las mutilaciones comenzaron a realizarse con la precisión de un cirujano. Y es que todas estas mutilaciones siempre estaban relacionadas con su impotencia. Mutilar los órganos reproductores se había convertido en su principal afición y sobre todo en la única forma de alcanzar el clímax. Sin embargo, y con el transcurrir del tiempo, cada vez le costaba más, así que tenía que reinventarse y ser cada vez más violento, más sádico y sobre todo más caníbal. Los mordiscos se habían convertido en una herramienta fundamental y en sus confesiones llegó a indicar que le gustaba tragarse partes, sobre todo las más blandas, de todos esos cuerpos en el momento y en la escena del crimen. Si bien durante mucho tiempo todas las sospechas recayeron sobre él, conseguía librarse por su carácter apocado y amable, pero sobre todo por una cuestión muy curiosa que os voy a contar. Tenía diferentes grupos sanguíneos en sangre y semen, algo que ocurre en muy pocos individuos. Por este motivo, más de 6 años duraría esta persecución, tiempo en el que evidentemente continuarían produciéndose crímenes de lo más salvaje. Finalmente, y en 1990, harto de cualquier persecución, prometió colaborar en la investigación para evitar que con los interrogatorios le recordasen los detalles de todos esos asesinatos, de todas esas acciones tan reprochables. Ante un psiquiatra, se derrumbó y confesó 52 crímenes e incluso llegó a guiar a los investigadores por los distintos escenarios. No sin antes escribir una declaración en la que reconocía tener impulsos sexuales desviados y los justificaba con las burlas y sufrimientos vividos hasta la fecha. Es posible que buscase una salida, alegando la presencia de algún tipo de trastorno mental, pero lo cierto es que presentaba ya no solo baja tolerancia a la frustración, sino un comportamiento
obsesivo en relación al sexo. Chikatilo fue acusado de más de 50 asesinatos agravados, pues la mayoría de sus víctimas fueron mutiladas aún con vida, habiéndoles sido retirados sus órganos reproductores. El diagnóstico no alegó ningún tipo de patología mental. Estaba legalmente cuerdo, por lo que podría tratarse de un psicópata de manual, con capacidad suficiente para la premeditación, además de prudencia y sobre todo sadismo. Los jueces no dudaron en anunciar su sentencia: pena de muerte y ejecución de un tiro en la nuca el 14 de febrero de 1994, el día de San Valentín. Tras el arresto, y hasta mucho tiempo después de la ejecución, la familia de Chikatilo fue perseguida y amenazada de muerte. De hecho, tanto su exmujer como sus hijos se vieron obligados a cambiar de apellido en muchas ocasiones. Ya estaban separados legalmente, pero se divorciaron en 1989. Su hija también se había separado de la familia tiempo atrás, apartándose por haber visto comportamientos desagradables en su padre hacia su nieto. Sin embargo, su hijo le defiende a capa y espada, orgulloso de su legado, de su apellido y de su padre. Este chico presenta a su vez un largo historial de delincuencia y siempre ha insistido en que su padre no era ningún criminal y que se le imputó y ejecutó sin pruebas. Con tan solo echar un vistazo a las publicaciones existentes sobre nuestro protagonista, podemos darnos cuenta enseguida de su mirada tan inquietante, provocadora cuanto menos. Quizás hasta orgullosa de sus actos, pues todos y cada uno le regalaron otra forma de entender el mundo y de solucionar sus propios problemas sexuales. Es por ello por lo que seguramente nos encontremos ante un verdadero psicópata de manual, sádico, narcisista, frío, capaz de provocar mutilaciones de todo tipo, además de canibalismo, siempre enfocado a obtener el placer sexual que según él la naturaleza le había negado. Es importante recordar su carácter apocado y sobre todo aquella historia aterradora que le contaba a su madre sobre que su hermano mayor, del que no existía ningún tipo de constancia, había sido desollado y devorado por unos campesinos. Es una completa locura pensar que ese episodio puede tener relación con el comportamiento posterior, aunque evidentemente sirve para traumatizar a un niño de corta edad. Lo mismo sucede con las burlas sufridas en sus distintas etapas como estudiante, que le generaron numerosos complejos y un rechazo descomunal hacia su persona. La impotencia sexual siempre le acompañó, además de esa probable pedofilia o atracción sexual hacia los niños. Sus emociones pudieron quedarse estancadas en esa etapa de sufrimiento, queriendo siempre saldar esa deuda pendiente, atentando contra el perfil de personas que tanto daño le habían hecho, que tanto le hicieron sufrir durante una determinada temporada, como queriendo demostrar una, otra y otra vez que él podía ser igual que el resto, que él también podía ser fuerte, que también podía sentir el mismo placer sexual y que podía ir borrando cada uno de esos recuerdos a través de su particular venganza. Nunca llegó a superar las burlas, las humillaciones y mucho menos la timidez con las mujeres. De hecho, todas estas circunstancias se convirtieron en el claro detonante de todo cuanto estaba por ocurrir. Para Chikatilo, la presencia de sangre y violencia se convirtieron en la única forma de alcanzar el placer sexual. La persona tímida, débil e impotente en el hogar se convertía en este momento en una bestia despiadada, especialmente cuando salía a matar. Por ello planificaba sus crímenes de manera detallada, seleccionando a sus víctimas cuidadosamente en espacios concretos y con perfiles muy similares. Y ya no solo daba rienda suelta a sus impulsos sexuales desviados, sino que llegaba a cometer canibalismo hasta alcanzar ese absoluto placer sexual que no lograba con las relaciones normales. Y con esta macabra historia me despido por esta noche. A Andrei Chikatilo
todavía le siguen recordando como el criminal soviético más despiadado de todos los tiempos, el más agresivo y el más peligroso, que de no haber sido capturado, hubiese seguido haciendo y deshaciendo a su antojo. Muy buenas y misteriosas noches. Nos escuchamos de nuevo en un par de semanas, aquí, en Misterioso Universo en la Red. Muchas gracias por vuestro tiempo. Un fuerte abrazo. Queridos amigos, antes de pasar a la despedida, queríamos agradeceros que nos sigáis escuchando y apoyando, incluso ahora en época vacacional, donde, bueno, algunos habréis terminado las vacaciones, otros estaréis dentro de ellas y otros estarán todavía por llegar. Bueno, pues muchísimas gracias por elegirnos como uno de los muchos medios de comunicación que hay. Y bueno, seguiremos a pie de cañón porque para nosotros, aunque hay vacaciones, nos hemos apretado un poquito y hemos grabado para que vosotros podáis seguir disfrutando incluso en verano de nuestros programas. Así que muchísimas gracias por esa confianza que depositáis en nosotros programa tras programa. Si queréis seguirnos a través de las redes sociales, nos podréis encontrar en Twitter como @universored, a través de Facebook también como Misterioso Universo en la Red, o en Instagram como Misterioso Universo en la Red. Si por lo que sea queréis poneros en contacto con el programa, lo podéis hacer a través del email como misteriosouniversored@gmail.com, a través del WhatsApp 689 80 96 32. Recordad que tenéis que añadir más 34 si vivís fuera de España, y también lo podéis hacer a través del grupo de Telegram que vais a encontrar en la descripción. Os deseo una muy buena semana, un muy buen verano, que seguís disfrutando de él a tope, como estáis haciendo hasta ahora seguramente, y nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo para todos.